Sin avisar, el sueño se desliza debajo de la puerta y en un instante recobro el ser. Más allá, claridad de mañana nueva, silencio de día de fiesta y este frío que se intuye desde mi paraíso íntimo de edredón nórdico. A mi lado, duermes o sueñas y vives. Respiras como alguien que no respira y trato de adivinar si duermes o sueñas, o regresas del mundo onírico y piensas despierto bajo la nube cálida de las sábanas revueltas. Buenas noches, queridos amigos en la música y la poesía, y bienvenidos al programa que todos los martes de 22 a 23 horas ponen antena Noches del Baratillo a través de las ondas de vuestra emisora amiga Radio Neo FM. Buenas noches, Pepa. Buenas noches, José Pedro. Buenas noches, amigos. A estas alturas estoy completamente seguro de que más de uno de nuestros amigos que el programa saben quién nos acompaña hoy. Eso seguro, entre nuestros oyentes, como no podía ser de otra manera, la sensibilidad artística está especialmente acentuada y quien ha oído una vez la música que ha abierto nuestro programa de hoy no ha podido olvidarla, ni por su calidad, ni por su estilo, ni por su sello inigualable de originalidad y fantasía. Sí, efectivamente. Hoy nos vuelve a acompañar en nuestras composiciones, con sus composiciones, este magnífico autor que hace de las bandas sonoras el eterno acompañante de nuestras vidas. Y me estoy refiriendo naturalmente a nuestro querido amigo David Postigo. Hola, David, ¿cómo te trata la vida en lo que se refiere a lo económico, que prevalece por encima de todo y en la que cada vez se comprende menos a los artistas y en general a la cultura? Bueno, ahí andamos. Andamos nada más, pues hoy con andar ya creo que podemos darnos casi con un canto en los dientes. Pero hoy, como casi todos los días, tenemos para usted una sorpresa, y es que David no viene solo. Hoy, para acompañarnos y despedir nuestro programa hasta que los calores y este sol de justicia que ya asola nuestra ciudad haya dejado paso al comienzo de la caída de las primeras hojas allá por los primeros días de septiembre, nos visita para dejarnos lo mejor de su poesía, para endulzar esas largas y calurosas tardes de verano en las que se busca la sombra de la parra para leer y regocijarse con la poesía, una de nuestras mejores poetas. Me estoy refiriendo naturalmente a Nuria Sad. Buenas noches y gracias por regalarnos tu poesía y tu presencia, Nuria. Hola Pepa, hola David, hola Buenas. José Pedro, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por esas palabras que me has dedicado. Buenas noches, Nuria, encantado de conocerte y bueno, empezar diciendo que el primer poema con el que abríamos este programa pues es un poema efectivamente de Nuria y de su último libro, de su último libro, Paraíso Íntimo.
uno de los poemas efectivamente que componen este maravilloso libro de poesía. Bueno, pues Nuria del Saz, podemos decir que además de ser periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla, es presentadora de televisión y escritora. Pero claro, dentro de los escritores hay muchos estilos, infinitos matices, y Nuria está aquí especialmente por su faceta poética. Nuria, a sus 37 años, se ha convertido en una de las mejores poetas de nuestra tierra, y eso no lo digo yo. Eso ha sido reconocido internacionalmente desde que en 1995, cuando solo contaba con 20 añitos, fue galardonada con el prestigioso premio Tiflos de poesía. Que por cierto, y perdona que te interrumpa, por Dios, se acaban de cumplir los 20 años de estos premios, del premio Tiflo. Y me llegó ayer a casa un libro recopilatorio con todos los premiados, con fotografías de aquella época, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando has dicho lo de los 20 añitos, digo, ya ha llovido. Ya ha llovido. Por Dios, cuando has dicho 37 años, digo, ¿pero soy yo? Bueno, ha llovido para nosotros, para ti apenas si se nota que ha llovido, ¿eh? La verdad es que te conservas maravilloso. Bueno, hombre, no me digas que me conservo. Pero sí. Y ya verás más adelante cómo pasan los tiempos. Todavía no me tengo que conservar. No, te quiero decir que para ti no pasan los años. Nuria, ¿desde cuándo escribes poesía? Pues mira, José, escribo poesía desde la adolescencia, más o menos desde que tenía unos 16, 17 años, cuando en el colegio una profesora, María Ángeles, que era nuestra profesora de literatura, montó un taller literario. En las horas de su guardia nos reunía y nos proyectaba actividades. Entre todas las que hicimos en aquel curso estaba el trabajo poético y bueno, es la primera vez que escribí un poema. A ella le gustó, pulimos cosillas y me animó a que me presentara al concurso de poesía del colegio, con tan buena fortuna que me lo premiaron. Bueno, no me lo podía ni creer porque, no sé, es que era casi lo primero que escribía, y cuando, no se me olvida, en el colegio, al lado de mi hermana, en el patio, dijeron mi nombre por el micrófono y digo, ¿pero es yo? A mí que no me había tocado ni una goma en los sorteos de la clase. Nunca. Y bueno, la verdad es que aquello fue un acicate importante. Me tomé ese impulso, esa seguridad que necesitas con esa edad para confiar en que lo que haces merece por lo menos la pena, y a partir de ahí fui trabajando la poesía. La verdad es que sí, hay que ver la importancia realmente que tiene este tipo de profesores que encaminan al alumno, aparte de los conocimientos normales que se van adquiriendo con la docencia normal en cuanto a los conocimientos reglados, ¿no? Efectivamente. Lo que tenemos que aprender porque sí. Efectivamente. Pero realmente, mira, ayer precisamente le escribí un correo electrónico a la maestra de mi hija mayor, que tiene 4 años, después del espectáculo de fin de curso, ¿no? Que era un baile con toda la clase. Bueno, pues lo que esa maestra ha trabajado con los niños pequeños, la coreografía, la música, el empeño que puso en su vestuario, ¿no? En que fueran rigurosos con el vestuario. Toda esa enseñanza que puede parecer baladí, ¿no? Porque son niños de 4 años y en apariencia no tiene tanta importancia, pues sí, porque desde pequeño le estás inculcando una serie de valores, la responsabilidad, la uniformidad, ¿no? En hacer una tarea entre todos, y el disfrute que ellos tuvieron, y eso nunca cae en saco roto, ¿no? Es lo que yo le escribí para agradecerle todo su ilusión, su esfuerzo, y que bueno, que estuviera segura que el esfuerzo y el empeño, eso no cae en saco roto, eso es una hucha para el futuro. Y si hay maestros escuchándonos, que sé que son malos tiempos para ellos, que no caigan en el desánimo, porque tienen en su mano el futuro y una labor muy importante, ¿no? Eso que hacen con los niños, imagínatelo, en mi caso con la literatura, me abrió una puerta, era un sobreesfuerzo para aquella maestra, porque a ella ni eso se lo pagaba ni nada, y es más, le costaba el dinero y su tiempo, porque el marido maquetaba luego todos nuestros trabajos, nos hacía un libro casero, artesano, que él lo encuadernaba y todo,
Y eso queda para siempre. Y de aquella clase de literatura, bueno, porque que salen 2 o 3 alumnos que despuntan, muchos son, ¿no? Y claro, muy bien sí. empleados. Claro que sí. No solo eso, Nuria, yo he hecho mucho teatro y una de las cosas que he dicho y que digo siempre es que el teatro, por ejemplo, debía ser una asignatura obligatoria en cualquier carrera o en cualquier estudio que se haga. Porque el teatro, entre otras cosas, nos enseña muchas cosas que tú dices que son vitales después en la vida. Por ejemplo, nos enseña a ponernos en el lugar del otro. Nos enseña a representar, cuando representamos un personaje y tenemos que ponerlo en las circunstancias que está atravesando en ese momento concreto ese personaje y vemos las reacciones que tienen ante las cosas que le están pasando. Eso nos valdría después a todos en la vida para cuando tenemos que juzgar un caso o incluso nos vemos metidos en una determinada situación, saber cómo actuar, saber cómo manejar las situaciones, saber ponernos en el lugar de los demás, tener una empatía, tener, en fin, creo la disciplina, que el esfuerzo, porque bueno, un montaje de teatro todos sabemos lo que conlleva, ¿no? Claro que sí. Y son las artes en general, yo creo que bueno, que hay que promoverlas. Se tiende a encaminar a los jóvenes hacia materias de ciencias que son muy valiosas, pero no podemos perder de vista las humanidades. Sí, pero las humanidades que después sirven incluso en asignaturas que no son de humanidades, porque es lo que tú has dicho. El teatro necesita la colaboración de todos, necesita la solidaridad de todos. Y como yo decía muchas veces, en una clase de pintura, pues si tú vas a una clase de pintura y hay 20 alumnos y de los 20 alumnos van 10, pues mira, los 10 que van aprovechan, los 10 que no van no aprovechan. El teatro, si te faltan 2 actores, no se puede ensayar, porque no están los actores y la gente interviniente. El compromiso, entonces, ¿no? El compromiso, la responsabilidad, la solidaridad, el ver que a alguien se le olvida en un momento el guión o se va por los cerros de Úbeda, como muchas veces te vas, que tú tienes que recuperar y tienes que tener una confianza plena en la persona que tienes al lado, porque si no, apague y vámonos. Toda esa serie de detalles y de cosas te pueden ayudar después en otra profesión cualquiera que escoja a la hora de formar un equipo, a la hora de trabajar en colaboración, de trabajar en equipo, de delegar responsabilidades, de saber comprender cuando hay un error y solucionarlo. En fin, son infinitas las posibilidades que tiene y por eso te digo que no solamente en el tema de humanidades, sino en cualquier aspecto de la vida hay ciertas asignaturas de artística, como hemos hablado, que yo creo que debían de ser obligatorias en la enseñanza. Bueno, Pepa, seguimos adelante, que si no... Pues sí, vamos a tener que seguir. No hablamos de poesía, que es lo importante en este programa, así que... Bueno, pero es muy interesante lo que estáis hablando. La verdad que de todo tiene que haber. Bueno, pues seguimos. La poesía es un género literario, eso lo sabe todo el mundo. Pero para un poeta, la poesía es algo más. Yo no soy poeta, desde luego, aunque desde que trabajo con José Pedro ya creo que he aprendido por lo menos a recitar alguna que otra poesía. Anda, después lo tienes que demostrar. Vamos a ver. No, la verdad es que me está entusiasmando bastante y me gusta. Yo no estaba metida en este mundillo y sí, me está gustando. Bueno, de cualquier estadía me atrevo ya te digo que me atrevería en algún momento a hacer algún poema. Él siempre dice que un poeta vive los acontecimientos de una manera diferente, que la poesía es capaz de hacer nobles y dulces los momentos más amargos de nuestras vidas y que el poeta siempre es capaz de plasmar esos sentimientos en el papel, para dejar en ellos el alma del poeta y esa otra manera de mirar la vida. Vamos a ver, Nuria, dime, ¿tú también ves la vida bajo ese prisma especial que tenéis los poetas o es cosa de aquí de mi compañero José Pedro? Bueno, no sé si veo la vida de una forma especial y no sé si existe una manera poética de ver la vida, ¿no? A mí la poesía me sirve para ser más feliz. La poesía me permite expresar cosas que de otra manera no sabría decir o que dichas de cierta forma podrían herir a otras personas, claro. o no sería tan bello, no, quedaría más prosaico. La poesía, en mi opinión, debe expresar lo bello. Hay muchos tipos de poesía, lo sabemos, pero bueno, mi particular punto de vista. Entonces no sabría decirte si yo veo la vida bajo otro prisma. Quizás te permita, ¿no?, esa capacidad para plasmar sentimientos o lo bello por escrito, puedas hacerlo porque está dotado de cierta sensibilidad que te lo permite, ¿no?
pero bueno, no me atrevería yo a decir tanto. Porque además empecé a escribir poesía y lo sigo haciendo como una necesidad vital. Entonces en mi caso yo no veo que sea algo elevado que me haga diferente. Sí, no me refería yo desde luego cuando hablaba así sobre algo ni elevado ni por debajo. La verdad es que lo que quería decir es más bien diferente. Yo creo que los poetas lo que sí lo vemos de una manera especial porque quizás tenemos una sensibilidad especial, como tú has dicho, y quizás por eso sufrimos más los acontecimientos, ¿no? Desde ese punto de vista sí, o por lo menos yo soy en ese sentido una persona bastante empática y sufridora a mi pesar, con casi cualquier cosa, ¿no? que tenga alrededor. Efectivamente, yo creo que es así. Yo no comprendo cómo mucha gente se echa a la espalda los problemas y pues también por supervivencia, por supervivencia, porque a veces yo tenía un realizador en televisión y que en un momento de mi vida yo le decía, Pablo Moreno se llama, Pablo, si es que esto es deprimente, es que todas estas cosas que llegan por teletipos, ¿no? Tantos conflictos, tantas personas que sufren, personas que mueren, que pierden a sus hijos, digo, es que es insoportable. ¿No? Sí, es verdad. Tenía una compañera que un día le encargamos un tema que no estaba relacionado con su campo, era de internacional, y decía, ay, qué bien, hoy no voy a tener que ver muertos. Y claro, es una cosa que ella dijo tan así, a mí de repente me hizo ver que esa persona día tras día a lo mejor podía durante 3 o 4 horas visionando imágenes durísimas. Y ese era su trabajo, ¿no? Entonces yo le decía, es que no puedo. Decía, no, tú al microcosmos, tú deja el macrocosmos. Tú al microcosmos, ¿no? Y te digo que es por supervivencia, que muchas veces te tienes que echar los problemas a la espalda porque además no vas a poder solucionarlo y no te puedes estar sobrecargando en exceso, que cada uno ya lleva su mochila también personal, completamente, ¿no? De acuerdo contigo. O sea, que el que lo hace, pues tampoco me parecería a mí tan criticable. No, por Dios, nada más lejos de la crítica, quizás más envidia de cómo pueden hacer eso, ¿no? Porque tú sabes que hay poetas que han muerto por no poder efectivamente aislarse de un sentimiento tanto amoroso como de cualquier otro tipo, ¿no? Y han amado hasta la muerte, mientras que, bueno, hay también quien dice, mira, amante muerto, amante puesto, digamos, ¿no? Quizás una postura más inteligente. Efectivamente, yo creo que es mucho más inteligente, por eso te digo que no se tome como crítica, ni como... Es una forma especial de ver la vida, ni más elevada ni más baja, quizás más sufridora, quizás más sensible también. Sí, ¿sabes? Efectivamente, a eso me refería con una capacidad más de empatía, aunque también hay poetas muy individualistas. La poesía yo creo que también es un trabajo muchas veces muy individual y claro, se vive de una forma a lo mejor más aislada, ¿no? Lo que pasa es que hay movimiento, bueno, ahora, lleva ya varios años, ¿no? De poetas que ofrecen recitales, que se reúnen, y a mí eso me parece muy bonito, ¿no? Porque se está interrelacionando a los poetas y están saliendo de su aislamiento, ¿no? Sí, no, la verdad es que se está haciendo, hay gente que está haciendo muchísimo. Como Noches del Baratillo, por ejemplo, ¿no? Como Noches del Baratillo. A mí me encantó el día que estuve allí porque es que vi la poesía viva y personas tan diferentes, ¿no? Personas con un nivel intelectual o cultural alto y otros menos, pero todos viviendo y latiendo en poesía. Y la verdad es que sale uno de estos encuentros al menos yo, a mí me pasa reconciliada con el mundo entero, porque te da una serenidad y una paz inmensa. Sí, yo digo que los jueves lo que hago es recargarme las pilas en Noche del Baratillo, porque aparte del nivel cultural tan distinto que hay, como tú dices, efectivamente también hay un nivel intergeneracional extraordinario. Allí que me encantó. Había una chica de 18 años y personas muy mayores. Pero muy mayores, como 86, 87 años. Y lo que se pueden enriquecer mutuamente. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues ya sabemos lo importante que ha sido, es y será para ti la poesía. Ahora lo que queremos es escuchar de tus labios algunos de tus poemas. Naturalmente está aquí nuestro querido amigo que está más callado que en misa. No sé Hoy no habla. Pero no interviene. La verdad es que él es muy calladito. Puedes meter, sí, bueno. Muy calladito, bueno. Puedes meter baza cuando él quiera. También, hombre, eso por supuesto. Él sabe que está en su programa. Pero está muy calladito hoy. No sé qué le pasa, no lo conozco. Pero bueno, por lo menos sí está para tocar.
Así que yo quiero que David te acompañe ahora con cualquiera de sus composiciones, porque todas son maravillosas, y que tú nos recites algún poema, y vamos a empezar por el primer libro que hiciste, este de Alma Atrapada. Dices que tu poesía es intimista y que los sueños, que en ella los sueños dan paso a la vida. ¿Cómo es eso, Nuria? Bueno, eso es que había que escribir la contraportada del libro, José Pedro. Mira, eso es horroroso, yo eso lo llevo muy mal. Cuando autodefine tu poesía. Vamos a ver, si yo hubiera querido autodefinir mi poesía, habría escrito un ensayo en prosa y lo habría contado. Para eso están los que estudian la literatura. Yo me dedico a escribir poemas, que es lo que me gusta y porque lo necesito, ¿no? Pero bueno, ya bromas aparte y no tan bromas, claro, analizando lo que, ya en serio, cuando publiqué el primer libro, bueno, pues había que escribir unas líneas para contarle a los lectores lo que iban a encontrar. Y la mejor forma que encontré en prosa, porque claro, la mejor forma es leerse el libro entero, que para eso escribo los poemas. Claro que sí. Pues la mejor forma que encontré en prosa para describir los poemas de Alma Atrapada era decir que era un fragmento de vida. Alma Atrapada son un conjunto de poemas que escribí a lo largo de casi una década, desde mis primeros poemas hasta los del año de la publicación del libro, en 2005, y es un fragmento de mi vida. Pues venga, David, vamos a ver con qué tema vamos a acompañar a Nuria. Pues ¿qué tema vas a poner? ¿Por dónde? Va de mar y atardecer y... Vamos a improvisar, ¿no? Venga, lo que tú quieras. Estupendo. Tú eres el amo de la música. Es lo suyo. A él es lo que le va y lo hace magníficamente. Claro que sí, además. por supuesto. Ya estamos conveniados, ya no... Venga, vamos allá. Cuando tú quieras, David. Vamos allá. You go first. Este poema se titula Mortalidad. Y si hubiera que contar, que narrar con palabras no poéticas su argumento, si es que los poemas tienen argumento, diría que es ese éxtasis que se siente cuando estás enamorada de alguien. Y dice así: mortalidad. Mirar el largo horizonte, flotante sobre las rojizas aguas del mar, oler el estruendo de las olas y su fresco olor a sal, cerrar los ojos y oír caer la lluvia en la desangelada tarde otoñal. El pasado, concentrado en mis manos, tratará de quebrantar la deliciosa atmósfera de algodonoso olvido en la que hoy respiro sin lamentar, mi boca sin suspirar, siendo presa de la resignación, clavándome la tristeza su puñal. Ese ocaso añil y plata, testigo único de inocentes almas, presencia envolvente del amor, refugio de turbaciones estivales y de ilusiones alfa. ¿Cómo sacrificarás ese código centenario? La fatídica respuesta: mortalidad. Pero son acariciantes las alas, blanquísimas como de leche, y sirven para volar por el cielo del presente sobre el anchuroso mar, y en el vuelo, en las espumosas olas, estallidos de agua y sal, con la mirada perdida en él, embelesada, morirás. Maravilloso poema y maravillosa voz, Qué bonito. desde luego, ¿eh? Qué envidia. Bueno, y mucho trabajo. También eso que nos falta. Las cosas no surgen porque sí, hay que trabajarlas y... Indudablemente, y practicarlas, ¿no? como vulgarmente se dice, nadie da nada ni nadie regala nada. Exactamente, sí. Eso lo dicen algunos políticos que dicen que no nos va a costar nada lo que nos dan, pero de verdad no te lo creas. No hay nada gratuito, ¿no? Y esta música, pues claro, también acompañamos. Vaya. Claro que sí. Bueno, sigamos. A veces se acusa a los poetas de vivir en otro mundo, un mundo creado a su imagen y semejanza, donde el mundo es distinto,
donde el dolor se sublima o la alegría estalla sin contención ni freno, pero que todo se queda ahí, en ese mundo irreal de los sueños en lo que la realidad tiene poco espacio. Sin embargo, quien conoce a un poeta sabe que eso no es cierto. Los poetas son personas comprometidas con su tiempo, y eso es otra de las características que presenta su poesía. El poeta reivindica el amor, la igualdad, la justicia y tantas cosas que en este mundo en el que vivimos no está donde deberían estar y ser lo que son. Y fíjense si es cierto lo que les estoy diciendo, que a nuestra querida poeta la premiaron en 2005 por su lucha en pos de la igualdad con el premio Clara Campoamor. Nuria, ¿qué tiene tu poesía de reivindicativa? Bueno, pues creo que mi poesía, si es que reivindica algo, según te escuchaba, iba tratando de analizar eso, porque no considero a priori que mi poesía reivindique nada, puesto que ha nacido de una necesidad vital de expresión. Si acaso reivindica la sinceridad, la honestidad, la transparencia, el decir las cosas de frente, si acaso, ¿no? No escribo poesía social que hable de temas, ¿no? De actualidad, por ejemplo, y eso. Tengo algún poema, pero no están publicados en mis libros y desde luego no es lo que a mí me interesa. Para hablar de esas injusticias, de esos agravios que sufre gran parte de la mayoría de la humanidad, tengo otro lenguaje, ¿no? Que es el de mi profesión. De noche poeta y por la mañana periodista. Y entonces, bueno, pues en mi trabajo, sí, como periodista, sí me interesan mucho esos temas sociales, dar voz y hablar de aquellas personas que sufren, para que no olvidemos que somos privilegiados. Ahora un poco menos, porque claro, quien nos escuche y esté en paro dirá, bueno, no lo serás tú, pero yo hace ya 7 meses que no cobro. Pese a todo, sí somos personas privilegiadas, porque podemos abrir un grifo y sale agua, porque necesitamos comida y podemos bajar a comprar el pan, ¿no? Y hay personas que para eso se tienen que hacer kilómetros, si es que lo tienen, ¿no? Hoy precisamente contábamos cómo sobreviven en Macaco, que es un suburbio construido sobre una laguna en Lagos, en Nigeria. Y son 100.000 habitantes en un poblado que era pesquero en el siglo XVIII y que, bueno, que sobre pilotes han construido sus casas, chabolas, y los niños juegan en el agua en verano cuando tienen calor y se bañan en esa misma agua que es donde tiran la basura, ¿no? Y decía una de las personas que vi allí, dice, bueno, es que yo emigré de otro país africano y es que aquí no se está tan mal. Claro, tienen una vivienda, sus niños van a la escuela y tienen para ellos lo que es básico, ¿no? Entonces, claro, sí. Y es que además la mayor parte del mundo vive así, ¿no? Sí, que es verdad. La verdad es que... Entonces, bueno, ¿yo qué voy a reivindicar en mi poesía? Pues que quiero a mis hijas y que me encantan las puestas de sol en la Costa de la Luz onubense y esas cosas, ¿no? Pero me has dejado de una pieza, porque dices que no reivindica nada y después dices que reivindican la sinceridad, la lealtad, la moral. Bueno, te he dicho que no sí. No sé qué más querías reivindicar, pero bueno. Que analizando, es honesta, ¿no? Y con lo que escribo, ¿no? Haciendo un ejercicio para contestarle a ella. Sí, yo creo que efectivamente. Muy bien, nada más, la has contestado muy de una bien. forma u otra todos reivindicamos algo. Mira, yo en este tema, cuando hablamos de reivindicaciones, me acuerdo mucho de unas palabras que dijo Salvador Tábora, hablando de ese tipo de teatro comercial y dulzón en el que no se dice nada, ¿no? Y me acuerdo que él decía que el teatro de verdad no está hecho para hacer bien las digestiones, sino para cortarlas. Bueno, pues yo discrepo, porque tenemos derecho a hacer una buena digestión y que no nos amarguen con una obra de teatro, que para eso está la realidad. En ese sentido, sí, yo en ese sentido soy muy clara. A mí los poetas que se encerraban en su torre de marfil me parecían perfectos, porque nos han ofrecido una visión idílica del mundo, nos han trasladado a mundos exóticos, fantasía. Bueno, me estoy recordando el poema este de Sonatina de Rubén Darío, que es un mundo fantástico el que recrea, ¿no? Entonces, eso tan dulzón y tan almibarado, ¿cómo va a ser
negativo. ¿Cómo eso va a ser Ahí está. más pobre que alguien que nos está contando lo que sufrimos en el mundo? Bueno, pues que hay sitio para todo, ¿no? Y así que no estoy de acuerdo. Efectivamente, mira, Salvador Tahora. yo creo muchas veces no solamente lo que tú estás diciendo, sino que además incluso en esos sitios tan pobres como y con tanta miseria como el que tú acabas de nombrar en Níger, creo que has dicho, ¿no? Sí, En Lagos, sí. Yo estoy seguro de que también ahí existe la felicidad y Pues por supuesto, muchas a ver. veces quizás son incluso más felices de nosotros que nosotros, como tú has dicho, con todas las necesidades cubiertas. No obstante, esto es una cosa totalmente personal. Yo sí creo en que las artes deben ser reivindicativas, ¿no? Y cada vez que me pongo a escribir un poema, pues yo por lo menos trato de acordarme de eso y de recordarle a la gente que parece que se le olvida que al mundo todos llegamos desnudos y todos nos vamos desnudos o ligeros de equipaje, como Pues mínimo, sí. como decía No, claro, nuestro sí. Antonio Machado. Sí hay ¿no? sitio para todos, ¿no? Y en un momento dado lo que te pide el cuerpo es eso, ¿no? Ujú. Y lo escribes y lo plasmas y lo expresas, y en otro momento a lo mejor te apetece hablar de lo bonito que estaba el cielo ayer. ¿No? Claro que sí, y que no es que eso esté mal, ni mucho menos. Hmm. Yo creo que esa poesía romántica maravillosa que hay, amorosa, es una verdadera gozada, y como tú decías antes, eso de cantarle a la puesta de sol, de cantarle al amanecer o al rojo del cielo cuando se ponen las nubes bajas, pues la verdad es que es una maravilla y una gozada oírlo. Yo creo que todo lo que sea, como tú decías, honesto, tiene cabida o debe tener cabida en el arte, ¿no? Y ahora te voy a pedir, por favor, que nos recites otro poema. ¿Que nos vas a recitar ahora? Vale, pues en la línea no es un poema social el que voy a leer, es un poema de amor. Magnífico. Pero bueno, sí tiene alguna Reivindicación. algunas reivindicaciones. Es que en el amor también se reivindica no son, mucho, ¿eh? no son reivindicaciones propiamente dicho, no, pero bueno, sí se sitúa en un contexto Eso que dice específico. dar mucho y pedir poco, regular. Se titula Beso en la pirámide y es un poema que me nació en Nueva York cuando estaba en lo alto, en la terraza del Empire State. David, ¿qué nos vas a tocar para acompañar a Nuria? Igual, improvisation. Pues venga, vamos Pero si allá. es que con David yo ya he tirado la toalla, es imposible someterse a un guión y lo tengo clarísimo. Pues así nada, que... dejamos No el está guión y acostumbrada. dejamos que improvise. Ya lo Venga, que- David, cuando quieras. Es más Nuria, divertido por así, favor. ¿no? Beso en la pirámide. Y llueve. ¿No sientes la lluvia? Tus cabellos están mojados. Deben de permanecer allí. ¿Los ves? Esbeltos, altísimos, rascando el cielo de la gran manzana, lejanos. Y llueve, gotas y gotas, humo y humo, calor y sirenas. ¿A qué mundo pertenezco? Amo a los dos. En ambos planetas viví, en los dos dormí sin cadenas, y cae la lluvia sutil. Eran infinitas avenidas, de cristal construían los pájaros sus nidos, mientras las ardillas lamían el sirope de un trozo de pastel de azúcar. ¿Puedes aún sentir su aroma dulce? ¿Oyes en la lejanía el murmullo del planeta? Desde tan alto. Vuela, vuela, y cuando el sol se marche más allá de la pirámide, con los ojos cerrados, bésame. Qué bonito, Muchas gracias. qué bonito, qué voz más bonita tiene. Gracias. Desde luego. Qué más bonita. Desde luego. Es que estar aquí presentando este programa, Sí, la verdad es que da un poco de vergüenza cuando oímos Vergüenza. la maravillosa voz y la profesionalidad Yo tengo que decir de una nuestra cosa. querida acompañante. Tengo que decir una cosa, que me han hecho muchísimas entrevistas a lo largo de mi trayectoria profesional, y es la primera vez que dos presentadores, dos conductores del programa tienen el detallazo de mandarme el guión. Eso es porque somos muy malos para que Claro. para que No, nos salgamos y eso no es nos porque vayamos. eso es porque sois personas responsables y queréis tenerlo. Bueno, La mejor improvisación es la que no se improvisa.
Otra vez también estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo no tengo el guión. Excepción, porque tú estás de acuerdo con José Pedro. excepción aparte. Es mi elemento. Porque bueno, los genios, a ver, ¿qué quiere que te ¿Qué diga? dices No lo tú? necesitan. Ahí está, Lo que me ha dicho. Los genios no lo necesitan. Me pasa el... A ver, ¿cuándo...? La verdad es que cuando vemos tu biografía nos da algo de vergüenza estar aquí presentando un programa. Estaba leyendo en este momento que el editor de tu libro fue Alfar, precisamente el mismo editor que sacará el próximo libro de José Pedro. Una editorial a la que desde aquí tenemos en gran estima por el esfuerzo que está realizando en editar y divulgar a los autores andaluces. Y dentro de esta empresa quiero dirigir un saludo muy especial a Luis y Juan Carlos. Pero cuando te hablaba de vergüenza es porque había leído que tu libro lo presentó esa gran persona y periodista a la que tanto admiro y que se llama María Esperanza Sánchez. Sí. Todos los escritores, cuando presentáis un libro en sociedad, soléis decir que es como un hijo. Esa afirmación se puede interpretar de muchas maneras, pero en este libro concretamente, ¿lo dices porque en él está contenida tu alma de alguna manera? Bueno, claro, fue el primer libro que era como hacer un striptease porque eran poemas que no nacieron con Desnudaste tu alma, vamos. Claro, porque no nacieron con la idea de ser publicados, ¿no? Empecé a escribir con la edad que dije, 16, 17 años, y jamás pensé que algún editor les viera la calidad suficiente para contenerlos en un libro. Eran retazos de mi vida, tal cual, ¿no? Tal cual lo sentía en ese momento, y claro, permitir que otros, aparte de mi madre, mi padre y mi familia, pues lo leyeran, sí que me daba cierto pudor, ¿no? Claro, pues esa alma atrapada. Eso pasa con la poesía normalmente. Yo he publicado 2 novelas y he publicado algunas cosas por ahí, pero todavía no he publicado ningún poema. Y es que la poesía es difícil publicarla. ¿Y qué la poesía es ¿Tú una qué cosa muy querías íntima. decir con esto? Vamos a ver. ¿Cómo que quería decir? Léelo, ¿qué sientes tú? Y eso es lo que yo quería decir. Es que si lo hubiera querido decir de otra manera, no habría escrito un poema, habría escrito un relato. Bueno, pero tú sabes que con la poesía los poetas tenemos múltiples herramientas para disfrazar un poco Pues claro, pues esa es la gracia. lo que somos, esa es la gracia. Sí, pero hay una cosa que me hace gracia ahí, y es vamos a ver, ¿a cuán pocos poetas les gusta que le reciten su poesía? Claro, normal. Que le reciten. Sí. No, tú interpreta, sí, pero como yo intenté leerla, recitarla... Es que la poesía, David, tú sabes de esto tanto más que yo, la poesía es como un puzzle. Yo pienso que es como un puzzle. No solo la poesía, ya la narrativa, todo lo que hace un autor, para mí es como un puzzle donde al final, cuando ese puzzle se compone, es el alma completa del autor. ¿Qué es lo que pasa? Que la clave de ese puzzle para componerla solo la tiene el autor. Y a mí me hace mucha gracia, por no decir otra palabra, cuando estos estudiosos de ciertos autores, y no sé qué pensarás tú de eso, tanto le digo a Nuria como a David, te dicen de tal autor pensaba que, tenía que, hacía no sé qué. Y yo pienso que si muchos autores de eso, que la mayoría de ellos están, por desgracia, ya lejos de nosotros, levantaran la cabeza, dirían, bueno, pero ¿qué sabrás tú? Yo te he dicho nada. Claro, por eso digo que cuando me preguntan qué quiere decir, no, ¿qué has sentido tú? ¿Qué te dice a ti? ¿Te ves o no reflejado? Sintonizas con eso. Para mí eso es lo importante de los lectores de poesía. Muchas veces se te acercan personas cuando estás firmando libros y te dicen, ay, yo no leo poesía, no sé, no la entiendo. ¿Cómo que no la entiendes? De sentimiento entendemos todo. Y hay que quitarse ese miedo a enfrentarse a la poesía, ¿no? Porque, claro, quizás influenciados por la literatura que estudiamos en el colegio, de la forma en la que nos la han explicado, ¿no? Que es como tú decías, con las teorías de estudiosos que interpretan, y nosotros estudiamos esas interpretaciones. Algunas cosas, no digo yo que no sean, pero que
Que me parece a mí que no, vamos, yo que estoy segura que a mí analizan lo mío y lo ponen por escrito y... Hombre, hay una cosa que está claro, técnicamente sí, técnicamente te sí, dicen lo esto que puedes es un medir, octosílabo, sí. esto es un endecasílabo y esto es un soneto y La efectivamente métrica, sí. es un soneto. Pero analizar los sentimientos para mí es imposible, eso Bueno, lo también- puede analizar quien lo siente. Ahí depende del poeta, la poesía. Efectivamente, claro. Hay poetas más difíciles de seguir. Claro. A mí, por ejemplo, con Nuria me resulta facilísimo ir poniendo el oído, ir sobre la marcha y sacando la nota que le viene bien, porque es que pinta el paisaje de una manera Sí. tremenda. Pero es que hay poetas que tienen una vida muy clara y muy transparente, pero hay poetas que tienen una vida muy escabrosa, donde lo que dicen no pueden decirlo abiertamente. Y te pongo un ejemplo, por decir algo a alguien que tiene un amante, que está casado o casada, y que tiene un amante por otro lado, y que tiene no sé qué, no sé cuánto, y le tiene que escribir o le escribe poemas a su amante, por la necesidad, como dice Nuria, de escribirlo. Pero no le puede decir claramente, estoy hasta las narices de mi marido y al que quiero a fulanito, y lo refleja de una forma que solo él sabe lo que está diciendo. Así nació la retórica, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor después llega el mismo marido y le dice, Las oye, metáforas, maravilloso ya. el poema que me has escrito, y resulta que no es para él. No es para él. Entonces el poeta es a lo que te decía al principio, de que es una persona muy especial y que ve la vida de una manera muy especial, porque bueno, yo creo que somos bichos raros, bichos un poquito raros en este mundo. Y ahí, por ahí es por donde iba más o menos. Bueno, ¿qué nos vas a leer ahora? Pues mira, Alma atrapada, ya que estamos hablando Mira, de Alma este libro. atrapada. ¿Ese poema dice que fue el primero que escribiste? Sí, este fue el primero que escribí. Ah, pues me va a encantar saber qué decías Bueno, que tenía, tú a los 16 tenía años. 17 años, así. Sí. Me va a encantar saberlo. Venga, vamos allá, Roy. Alma atrapada. Cae la noche y venzo al sueño. El perfume de la enredadera es y con sus amorosas hojas me invita a descansar. La noche, la penumbra lunar, modelo despierta la propia fantasía que se cuela entre las rejas. Un segundo sí, un minuto no. Ladronzuela de lo cierto que me intenta devorar. La duda, cuánto pesar. Cabellos de plata hilada en manos de seda ardientes, insistente vacío de lágrimas o sollozos que se ahogan y no volveré a soñar. Bailarinas frágiles destrozadas, yacentes sobre lechos de cristal, cisnes de luengos cuellos y picos de atardecer en un estanque de luna. Torpes mis manos arreglarlo quisieran, mas nunca podrán, pues el perfume de la enredadera matará mi respirar, y ni un gemido, ni un latiera se oirá, ni siquiera el respirar. Precioso, parece mentira que escribieras tan bien con 16 años, desde luego. Pues, Me encanta vamos, el poema. ya te digo que la primera sorprendida fui yo. Pues creo que no se equivocaron cuando le premiaron el poema, la verdad es que es precioso. Muy bien. Ha pasado un ángel. Es que nos deja, por lo Los menos a mí, ángeles- es que me Los deja. ángeles pasan mucho me por dejan este- muda. Sí, ¿no? por este programa, sobre todo cuando hace tanto calor y nos ponemos a beber agua. Bueno, vamos a seguir. Vosotros que podéis. Nuria, mira, puedo. a lo mejor soy Patina los dedos. un poco indiscreta, Claro. pero ya saben, los periodistas siempre tratan de llegar un poco más allá en las entrevistas personales, el alma del entrevistado. ¿Por qué alma atrapada? ¿Quién o qué te atrapa el alma? Bueno, ahora me atrapa el alma mis hijas. Y Rafa. Y bueno, vamos a ver, no Rafa, vamos a Rafa tendrá su momento también. Tiene su momento. Bueno, pocos, ¿eh? Con las niñas por delante. Pocos. Pero bueno, claro, desde que tengo a las niñas, pues ellas te absorben el tiempo mental y físico, ¿no? Pero Alma atrapada lleva ese título porque, bueno, era un momento de incertidumbre en mi vida, referido a ese poema, porque, claro, el libro se titula Alma atrapada en homenaje al poema, ¿no? Ujú. Y bueno, así es como me sentía en ese momento, como sin salida, con muchas dudas, en fin, me sentía atrapada. Pero bueno, ya en el segundo poemario
Ya me libero y en mis conclusiones el que lo lea en casa, bueno, pues ya verá como el tiempo nuevo ya ha parido un alma libre y ya se queda el lector un poco más tranquilo. Bueno, ¿y tú serías capaz ahora mismo de decirnos, Enoc, eso con un poema? Y que nos acompañara David con su música. Venga, déjame un huequito luego para recitar algo de ella, ¿eh? Sí, no te preocupes, David, que ya te lo tengo reservado. Es bueno, que la verdad, David, bien, como bien, nos bien, sorprendió en el último programa que estuvo con nosotros, con su recitación, ¿verdad? que Sí, yo sí. ni me la imaginaba, ¿verdad, Pepa? Bien, Pues, y además nos ha encantado y nos ha gustado. Bueno, si quiere dejamos tantísimo. a David que lea. Yo ya. creo que sí. Venga. Nos han Vaya encandilado por Dios. tanto la pregunta que Pepa también quiere leer algo, David quiere Venga, leer sí. algo y yo empecé leyendo el primero. Muy bien. Porque la verdad es que no podíamos resistirnos a leer algo tuyo. ¿No tienes nada Así así que en plan vamos a ver Pimpinela cómo que podíamos recitar entre los dos? Bueno, a ver no, cómo no. interpreta David Deja. tu poesía. Venga. ¿Qué te parece? Paréntesis. ¿Cuál vas a leer? Paréntesis. Ese ya es de Paraíso Íntimo. ¿Paréntesis Sí, o este entre es paréntesis? paraíso íntimo. Bueno, ¿va bien o no? Me lo he saltado. Bien, estupendo. Improvisación. Puede, sí. Venga, vámonos. ¿No te vas a acompañar? ¿Yo cómo? Comer como yo también. No, deja. Venga. Paréntesis. Siempre habrá una excusa para ti, para volver a ser tú, o para seguir siendo quien eres. Luna grande, redonda y blanca que derrites las nieves, frías, vírgenes, blancas también. Siempre existirá ese árbol de Navidad, con adornos y cintas de oropel para ti, para mí. Eso dices, eso creo. Siempre quedará ese regalo por abrir, motivo fantástico para ilusión, para ti, para mí. Siempre tú y yo, dentro de un corazón de luces que destellan y hacen guiños. Siempre, siempre, siempre. Hasta siempre has dicho. Y te creo. Todo mi ser te presiente esta noche, te anhela un cuerpo trémulo, asustado por tu incógnita presencia. Fuera sopla el viento con un sonido extraño, como de invierno, y el lecho vacío recuerda que tu cuerpo temido está lejos del mío. Me habla el viento esta noche, converso con él deseando que nos oiga los susurros, para que sepas y no olvides que te amé, amor. Se lo digo al viento, que sopla esta noche con un sonido extraño, como de invierno aunque es verano, el viento atlántico que navega en torno a mí, el que recorre aquella playa nuestra por la que paseamos, cada uno en su orilla. Fuera huye el viento, con un sonido extraño como de invierno, y esta desnudez helada ansía que tus besos suaves y cálidos la conforten por una vez. Precioso, David. Bueno, tengo que decir que has leído 2, ¿eh? Desde luego, qué egoísta. Están pegados, Qué egoísta ¿eh? este David nos lo ha pegado. Qué bárbaro. Pues terminaba en y te creo. Pues todo mi ser está sin título. Sí, que ese no lleva título. Es que ese no lleva título. Pues hija No mía, te fíes de con punto David. suspensivo, un Que nos o lo ha algo. pegado. Un algo, ¿no? Un algo que lo, Mira, que mira. lo separe, ¿no? No engaño, Bueno, no engaño. Nuria, en el segundo libro, Paraíso Íntimo, nos hablas de tu hijo, vamos, de tu hija, de ese hecho tan maravilloso que supone el dar la vida, amamantarla, criarla, educarla, para darla a esta sociedad cruel y sin sentimiento, que no va a tener miramiento cuando la lances al mundo. Yo ahí también comparo de otra manera, claro, al libro con el hijo que has tenido, con el hijo literario, digamos, al que has mimado, educado durante tanto tiempo y con el que has compartido tantas noches de insomnio y a quien le has dedicado tu vida corrigiendo sus errores, perfeccionando sus pequeños o grandes defectos, tratando de hacerle más sociable o más humano para que cuando lo presentes en sociedad pues tenga una buena acogida. Después, naturalmente, tú sabes que habrá quien lo comprará, no le gustará, lo arrinconará en el montón de los libros olvidados, o lo entregará a algún amigo que utilizará sus páginas, quién sabe para qué. O lo criticará con sorna, tratándole de inútil, absurdo, incluso de estúpido. Y tú sabrás que es porque no lo ha entendido. Porque su alma cándida, atrapada en el papel, aún contiene la inocencia de quien cree que esta vida es algo más que tener y poseer. ¿Qué le dices a tu hijo, a tus hijos en tus poemas? Bueno, pues empecé a escribirle a Diana, a mi hija mayor, por la necesidad que tenía de
decirle que la quería muchísimo. Y además iba construyendo los poemas mientras le daba el pecho. Como, claro, eran tantas horas al día, con la lactancia de Amanda me cogía una grabadora y según ella estaba tan tranquilita cuando era una bebé pequeña mamando, pues yo iba grabando las frases, los versos que me venían, ¿no? Las ideas, lo que iba sintiendo. Y entonces, claro, esos primeros poemas pues nacían de esa necesidad de expresar el amor que sentía por ellas. Pero además es totalmente esencia, ¿no? Porque sí, es una cosa muy primaria. Hacer un poema cuando estás dándole el pecho a tu hija, vamos, es que no puede ser más esencia una cosa muy, de mujer, sí, o de madre, ¿no? Sí. Y básicamente es eso. Ya después, conforme la niña fue creciendo, e incluso tuve a la segunda, pues ya son poemas más que hablan de nuestra vida cotidiana, de nuestra relación, de lo que siento cuando estoy con ella, de cómo las veo, ¿no? Y de esos pequeños, grandes momentos que se viven con ella, pues no sé, la primera Navidad, que ellas son un poquito más conscientes y la llevas en su silla de paseo, o cómo nos divertimos leyendo cuentos en su cuarto. Tengo un poema que no está en Paraíso Íntimo, que se titula Paraíso Rosa y Azul. Bueno, voy a explicar una cosita antes. El Paraíso Íntimo está dividido en varios epígrafes que engloban a varios poemas cada uno. Esos epígrafes constan de 3 palabras que evocan, es una cosa totalmente subjetiva, ¿no? Que son evocadoras del contenido de los poemas que vienen a continuación. Entonces, los poemas dedicados a ese amor maternal están englobados bajo el epígrafe Paraíso Rosa y Azul en homenaje a la decoración que tienen ellas en su cuarto, que bueno, es muy sencilla, ¿no? Está en esos 3 colores, en rosa y celeste y blanco. Y ese era el paraíso. Escribí un poema que era describiendo esa habitación tan infantil, con los primeros peluches, los primeros cuentos blanditos, los juguetes, porque quería que tuvieran ese recuerdo, ¿no? Porque bueno, ¿dónde estaremos dentro de muchos años? Lo recordaremos o no. Y fue como esa postal describiendo su paraíso rosa y azul. Explicándote un poco, ¿no? Cómo han ido evolucionando esos poemas del amor maternal, ¿no? Que no han quedado en ese momento sublime de éxtasis de ¡ay, cuánto quiero a mi niña! Claro, no, en un principio. ¿Que te has traído alguno de ellos? Sí, he traído un par de ellos, muy diferentes entre sí, porque como me preguntabas al principio el tono reivindicativo, digo, bueno, pues le voy a dar lo que quiere. Pues estoy deseando. Bueno, pues uno de ellos se titula Numen. El numen es la fuerza creadora. Y bueno, me ha pasado algo muy, bueno, no sé si curioso, pero con ellas. Antes de tenerla, les había escrito un poema a cada una y no me acordaba de eso, ¿no? Antes de ni siquiera plantearme haber tenido hijos, bueno, sí me lo había planteado, pero no los tenía todavía, pues le escribí un poema a Diana y después le escribí un poema a Clara, pero ni siquiera habían sido concebidas. Y además se titulaba así, a nuestra hija Diana y a nuestra hija Clara. Siempre supe su nombre, ¿no? Y así es como empieza este poema, titulado Numen. Numen. Supe tu nombre aún antes de que tu vida fuera tu vida. Eras numen e idea, proyecto y sueño, también incertidumbre. Eras deseo, eras 2 células con destino. Supe tu nombre aún antes de ser. Mi corazón lo acunó con el abrigo amoroso de las certezas íntimas, con el tacto tierno y único de las entrañas femeninas, y del numen al ser un océano de aguas mansas. Al final, tú, al principio, tú. Precioso, precioso, maravilloso. ¿Se lo has leído ya? Ella tiene 4 años. El otro día me preguntó por las células, qué eran. Y bueno, algo le expliqué. Algo de un puzzle le expliqué. Y se pone, bueno, entonces así me formé yo, ¿no?
Bueno, Bueno, pero ahora vamos a darle paso a Pepa, que quiere recitar también un poema de Nuria, y la verdad es que se nos va pasando el tiempo, no nos estamos ni dando cuenta porque estoy disfrutando ¿verdad? como un loco en este programa, y me encanta la poesía de Nuria, y antes de que nos pase del todo, le vamos a dar paso a Pepa. Muy bien. Así que, ¿qué nos vas a recitar? ¿Qué has decidido, Pepa? Bueno, yo he elegido aquí uno, es que no me ha dado tiempo tampoco a verlos todos, lo del libro, pero bueno, el primero que ha salido aquí, que no sé si lo tendrías tú preparado para ver, verlo. tú me ¿Estás pero no estás? Sí, ¿Lo no traes tú? lo traigo yo, no lo traigo yo. Pues Pues vamos allá, David. Si puedes explicar también algo de él. Ese me gusta mucho. Es un poema, bueno, yo tengo muy mala memoria, ¿eh? Ya se ve, ya se ve. Pues ya somos Tengo dos. muy mala memoria para recordar exactamente qué quería decir, porque muchas veces son flashes, ¿no? Es un algo, una sensación que te desencadena un torrente luego, ¿no? Y queda por escrito. Pues estás pero no estás es cuando de pronto algo, un resorte, te hace acordarte de alguien al que quisiste mucho, ¿no? Y por eso se titula así, estás pero no estás. Bueno, pues voy a ver si llego a ya no pido ni a tu altura, pero bueno. Bueno, Venga, a ver si está Que no te anotado. arrepientas de habérmelo Fiesta. cedido. Ese es muy bonito. Estás, pero no estás. Una mañana, de repente, estás por todas partes. Sobre la mesa, entre los papeles, detrás de la puerta del baño, en el parpadeo del tubo fluorescente, en el olor de la goma de borrar y hasta en el reflejo minúsculo de una grapa. Te derramas en la tinta azul del bolígrafo. Me hablas al pasar las páginas del periódico. Te oigo en el zumbido retórico de las conversaciones imperfectas. Extiendo la mano para tocarte. Me giro para abrazarte. Te muestras fugaz. Estás, pero no estás. Precioso, Pepa. Sí, la verdad que Además, muy Muy bien bien leído, leído, ¿eh? muy bien. Gracias, leído. gracias. Es un honor viniendo de Muy ti. bien, muy bien, sí. Bueno, pues vamos a ir acortando un poquito las preguntas porque estamos prácticamente ¿Ves cómo hay que improvisar? en el O sea, final. al final de- no. Aquí os no Que nos ha sirve. hecho cortísimo hoy. Pues sí. Hay un tema de todas formas que yo sí quería preguntarte porque he leído algo en tu biografía que también tienes un apartado de poemas eróticos. No me digas, espérate. ¿Todavía? ¿Eh? No me digas dónde, cuándo. No, Bueno, pero yo eso no todavía... lo he dicho yo, eso no lo he dicho yo. Ah, pues no sé, alguien me ha pasado una biografía tuya donde dice eso. Yo no he sido, ¿eh? Ah, tú has sido, ¿no? Yo- no, no, ah, claro, no ¿cómo voy a sé ser yo? Ah, pues no, Nada, los duendes, han sido los duendes. Creo que una tal Nuria de San, pero bueno. Lo que te quería decir con eso es que todavía hay quien no sabe distinguir entre la pornografía y el erotismo. Las noches del Baradillo, yo creo que tú lo sabes, celebramos Sí. todos los años precisamente y además con mucho éxito, un certamen de poesía que dedicamos a Eros, y precisamente este año lo celebramos la semana pasada y fue un éxito como siempre. Que por cierto, a ver si el año que viene contamos con tu presencia. A ver si... Cosa yo es que que nos con las encantaría. dos nenas, pues claro, he tenido un parón de 4 años y con este poemario con Paraíso Íntimo, que, bueno, voy a decir la editorial, de Editorial Guadalturia, ya estoy retomando mi faceta literaria, ¿no? Que claro, lógicamente la he tenido un poco apartada porque la prioridad estaba en otro lugar, ¿no? Claro, naturalmente. La vida es cuestión de prioridades siempre. De todas formas, yo sé que entre tus poemas figuran algunos de gran calidad sobre este tema. ¿Te has traído alguno? Bueno, tengo aquí uno que podríamos encajarlo, sin demasiado calzador. Pues venga, vamos a escucharlo. Sin decirnos nada. Acabas de regalarme tus brazos con una piel nueva que mi cuerpo siente familiar. Tus labios cálidos trascienden mi boca incrédula, indagando en unos latidos inciertos, hasta arribar como náufragos en la playa que yo creí olvidada. Lo supe por mi voz felina, lo adivinaste por la laxitud de mis músculos, y ambos sonreímos sin decirnos nada. Bueno, Nuria, precioso. Gracias. Leyendo tu biografía hemos comprobado que eres miembro de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión. Y cuando he visto este dato no he podido resistirme a preguntarte, ¿para cuándo un programa como este en televisión?
Bueno, pues no sé, entre mis objetivos no ha estado nunca, desde luego, porque para mí la literatura es ese escape, es mi torre de marfil realmente, ¿no? Yo en ese sentido soy muy pro Rubén Darío, de encerrarme en mi torre y escribir cosas para mí y tener ese refugio, ¿no? Entonces, en televisión, un programa sobre poesía se da poco, ¿no? Quizás la poesía tenga un medio más adecuado en la radio, porque posee el poder evocador de las palabras. Y en televisión, en el momento que tuviéramos que vestir esa poesía con imágenes, pues creo yo que ese poder de evocación perdería puntos, ¿no? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor alguien tiene la idea, ¿no? Ya no es la idea, sino dar con el clic, ¿no? Cómo se puede llevar eso a televisión. En la radio, pues, no sé, a mí desde luego, por ejemplo, para presentarlo, yo eso no creo que me gustara. Cuando trabajo en televisión o hago radio, me gusta hacer otro tipo de cosas. La poesía me gusta como hoy, ¿no? Para disfrutarla, para recitarla. Sí, y yo eso creo sí. que es mejor también. No, sí, precisamente lo que estábamos hablando era un programa de este tipo, ¿no? De todas formas, con la poesía se puede. Pasa que yo soy muy rara como poeta. Verás, a mí me gusta escribir poesía, no soy una gran lectora de poesía porque no encuentro demasiados poetas que transmitan lo que yo necesito encontrar, no lo que quiera encontrar, sino lo que necesito encontrar en la poesía, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, no es que sea exigente, simplemente no sintonizo la mayor parte de la poesía que se hace, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, no sé si me interesaría, ¿no? No, hombre, como para disfrutarlo y eso me refiero, ¿no? Pues para estar de gusto tampoco, ¿no? Pues tampoco. Yo quería comentarte, fíjate, en el Siglo de Oro, cuando todo el teatro prácticamente se hacía en verso. Y cuando, o sea que sí, yo creo que visualmente sí, claro, por eso es que yo claro, cuando hablamos de poesía yo pienso en la mía, mía y por eso te doy esas respuestas, pero indudablemente hay tantos estilos y tanta riqueza y hoy en día además que hay tanta heterogeneidad, ¿no? Bueno, Nuria, pues hemos llegado prácticamente al final del programa. ¿Solo preguntarte para cuándo el próximo libro? Bueno, pues de poesía no lo sé. De poesía no lo sé. ¿Preparando otra cosa? ¿También haces otras cosas? Pero a final de año, si Dios quiere, voy a publicar mi primer libro de relato en prosa, que se va a titular A ciegas en Manhattan, que lo voy a publicar con Alfar, precisamente. Y bueno, pues eso es como un, no sé cómo te diría, no es un libro de viaje, pero sí relata varios viajes que hice a Estados Unidos, a la costa este, en dos etapas diferentes de mi vida. Una al final de la adolescencia y otra en la treintena, al principio. Cómo me enfrento, con la ausencia de visión, a ese mundo nuevo en el que se habla otra lengua, otra cultura diferente, pues eso, siendo más jovencita y ya después con más seguridad y experiencia. Y todo así en un sentido un poco humorístico, no de tomar con humor la... Muy bien, pues debe ser muy interesante. Hemos llegado al final del programa. Yo creo que entonces nos veremos a final de año. Yo presentaré también con Alfar un libro sobre Al-Mutamid, un rey de leyenda, un rey sobre el que se ha escrito muy poco y que fue un personaje muy controvertido y muy importante para la historia de Sevilla y que por desgracia pues no se ha estudiado en ninguna programación de las que se ha hecho hasta ahora en la enseñanza reglada y oficial, como tú decías, y yo creo que hay que conocerlo un poco. Así que probablemente nos veremos a final de año y espero que vengas a presentar tu libro aquí. Pues yo encantada, muchas gracias. Naturalmente tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Nuria, nos has hecho pasar un rato delicioso con tu poesía y con tus experiencias que nos has contado aquí, con la alegría esa con la que llevas la vida. Pues gracias, porque hombre, siempre se agradece, ¿no? El poder, no sé, expresarse cada uno como quiere y así en un tono íntimo. Claro que sí. Con amigos que aunque no nos conociéramos, pero bueno. Bueno, ya nos conocemos. Aunque no lo parecía. Ha sido un verdadero placer. Aquí tienes tu casa. También. David, tú ya lo has puesto, encantado de escuchar tu música como siempre y además como siempre es música nueva, improvisada, pues nunca te cansas de ella y al revés. Claro, que sí, así no nos aburrimos. Te seguimos esperando aquí, David, cuando tú quieras. Tú sabes que aquí tienes tus puertas abiertas. Y nada, queridos oyentes, pues espero que hayan pasado un rato agradable con nuestra querida Nuria y con nuestro querido David. Y Pepa y yo, pues os vamos a dejar ya, que disfrutéis de las vacaciones y
que seáis muy felices este verano donde quiera que vayáis, y si por desgracia, pues como está la crisis, toca quedarse en casa, pues la verdad es que la vida hay que tomársela con la filosofía que viene y pensar que lo importante es ser feliz y no dónde se está o dónde se va o dónde se viene. Sí, os deseo a todos mucha salud, mucha felicidad, y que cada uno pues descanse como pueda, siendo donde feliz. quiera. Exactamente. Adiós, buenas tardes o buenas noches ya, y hasta el mes de septiembre, que volveremos a encontrarnos. Adiós, buenas noches y hasta septiembre.